Reitero, se va a subsidiar hasta un 70% del promedio entre los umbrales mínimo y máximo de cada categoría para cada subzona tarifaria. Y por supuesto, lo que esté por encima de ese 70%, o sea, el 30%, ese se va a aplicar se va a quitar el subsidio y se va a ir escalonadamente, progresivamente, a un aumento, o sea, a pagar el precio en gas pleno, es decir, un aumento del 167%. Los usuarios nivel 2 se les va a mantener la tarifa vigente, ahí no hay incrementos. Bien, esto que yo les estaba mencionando lo voy a pasar ahora al plano de números concretos. Entonces nosotros tenemos ahí, arriba de todo, la factura, estos son facturas en pesos por mes, 1.650, 1.393 para el nivel 2 y 1.650 para el nivel 3. Es una factura al mes de junio, son facturas promedio ponderado a nivel nacional y para consumo promedio ponderado. Entonces, el nivel 3, que es el aumento, la quita de subsidio se va a dar en 3 etapas, septiembre, noviembre y enero, lo mismo para el nivel 1 como para el nivel 3, bien digo, se va a dar en 3 etapas y ahí tienen un número que por supuesto guarda relación con el consumo promedio, con la factura promedio ponderado, tienen los aumentos en pesos, si el nivel 1 va a pasar un aumento en septiembre de más 338 pesos, a partir de los 1.650, noviembre 468 y enero 2023, con lo cual vamos a tener una variación acumulada de aproximadamente 1.500 pesos que se van a agregar a los 1.650 para el nivel 1. Y para el nivel 3 se va a pasar de 1.650 con esos aumentos progresivos. El total acumulado da aproximadamente 500 pesos para ir a una factura a enero de 2023 de 2.146 pesos. Reitero, estos son facturas promedio ponderado con consumo promedio ponderado a nivel nacional. Bueno, esto es simplemente un repaso de lo que fueron los incrementos en marzo para el Servicio Público de Gas por Redes. En marzo de 2022 se aplicó un incremento del 20% promedio en factura. Esto fue para usuarios residenciales por variaciones en la remuneración en los segmentos o la tarifa de transporte y distribución de gas. En junio de 2022 se autorizó la suba del precio del gas en boca de pozo para los usuarios no beneficiarios de la tarifa social, que significó un impacto promedio del 18.5, esta es la resolución 403 de 2022, y entonces ahí es donde nos ubicamos en esta tabla, en los aumentos, en el valor de 1.650 a partir de junio. Ese es el punto de partida a partir del cual se aplica, como decía bien la secretaria, se aplica la política de segmentación y ordenamiento tarifario, ahorro fiscal y ahorro y uso eficiente del recurso y los subsidios a partir del decreto 332 con el establecimiento de estos 3 niveles de usuarios y en estos aumentos diferenciales y progresivos que se van a dar a partir de septiembre, noviembre y hasta el mes de enero. Bueno, acá simplemente yo les quiero mostrar, en este caso tenemos el mapita de lo que es Metrogas con sus 2 subzonas, Capital Federal y Buenos Aires, donde ustedes ven ahí que se definen todas las categorías de usuarios, de R1 a R34, la cantidad de usuarios, y ahí van a ver los volúmenes subsidiados, es decir, esos son los topes. Nosotros lo que hacemos es buscar un volumen fijo a ser subsidiado. No vamos a subsidiar un porcentaje del consumo en general. Estamos poniendo un tope y ese es el volumen fijo a subsidiar. Esto, por supuesto, es en lugar de haber tomado consumos promedio directamente, lo cual consideramos que era por ahí más objetable, porque para tomar un consumo promedio directamente había que ver, o sea, en qué año se toma, si hizo frío o calor. Entonces, por eso lo que hicimos fue, como yo les decía antes, construir un punto medio, un promedio que surge para cada categoría, para cada subzona tarifaria,
del umbral mínimo y máximo de esa categoría en esa subzona tarifaria. Ese es el promedio. Entonces, por ejemplo, en este caso, no sé si ahí se advierte que un R21 tiene un tope de 403. Ese es el 70% de ese promedio que surge de estar en el medio, para decirlo bien coloquialmente, entre el mínimo y el máximo de esa categoría, de umbrales de esa categoría. Ese es el tope, ese es el volumen fijo, ese es el 70% que se va a subsidiar. Lo que se consuma por encima de ese 70%, es decir, el 30% restante, va a tener se va a hacer la quita de subsidio para el componente precio del gas. Entonces acá, por ejemplo, en este caso, el R21, 403, ese es el promedio entre el máximo y el mínimo para ese umbral, 2.1, y sobre ese 403, lo que hicimos nosotros fue, cada uno de esos promedios lo mensualizamos, lo estacionalizamos, porque ese es el promedio anual. Entonces lo que hicimos fue, como obviamente el consumo es muy variable, como veían antes, las curvas son muy pronunciadas, en invierno se consume mucho más que en verano, y se va desde enero, aumenta, se hace el pico en invierno y luego vuelve a descender. Entonces lo que nosotros hicimos fue ese promedio, ese tope fijo, lo mensualizamos, lo estacionalizamos y lo adaptamos a cada subzona tarifaria y a cada categoría de usuario, para que el consumo promedio que nos da para cada categoría, para cada subzona, sea lo más parecido a ese promedio entre umbrales. Entiendo que esto es complejo de entender y que además complejo de explicar, pero bueno, lo importante acá, insisto, es que lo que se definió es un volumen fijo a ser subsidiado. Un volumen fijo y no subsidiar un porcentaje del consumo independientemente de cuál fuera. Ese volumen fijo tiene que ver o está muy bien representado en función de los consumos normales y habituales de cada argentino y argentina, en función de su lugar en el que reside, la estacionalidad del lugar, por supuesto, o sea, de cada subzona tarifaria y a su vez de cada categoría. Este es otro ejemplo, esto es para Gas Cuyana, que esto es San Juan, hay más en amarillo, San Juan, Mendoza y San Luis, donde van a estar para cada categoría los topes, el volumen subsidiado, ¿no? El tope, a partir del cual se quita el subsidio si se pasa de ese volumen fijo. Acá hay otros ejemplos para el caso de Gasnea y Redengas, y acá tenemos ejemplos con las distintas subzonas para Camusi Gas del Sur, que además tiene otras subzonas. Fíjense ustedes cómo varía, por ejemplo, Chubut Sur, tenemos la región verde, Tierra del Fuego es la clarita, bien abajo, por supuesto en Tierra del Fuego, Santa Cruz Sur es la azul y Chubut Sur la verde. Así que bueno, de esta forma nosotros consideramos que está bien representado los consumos habituales y normales para cada mes y contemplando las particularidades de cada subzona tarifaria de la República Argentina. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Federico. Algo que no quería dejar pasar, para ser más clara. Este plan de tarifas más justas y responsables ha tratado de tener una visión lo más federal posible en función de la disponibilidad de los datos. Nos encontramos con mucha mejor calidad y cantidad de datos en gas que en energía eléctrica, y este es un poco el espíritu, ¿no? Tener una mirada muy federal que contemple la realidad de cada uno de los argentinos y las argentinas, teniendo un país tan vasto y tan amplio con diferentes circunstancias. Otro tema que me parece importante aclarar. En este nivel 1, donde se están encuadrados aquellos de altos ingresos y aquellos que no se inscribieron, que no solicitaron el subsidio, así como también el segmento de energía eléctrica de generales. Este segmento estaba previsto quitar de forma paulatina los subsidios en 3 tramos. Originalmente se habían previsto 3 tramos iguales,
pero en función de que teníamos un porcentaje importante de usuarios que no solicitaron el subsidio, hemos tomado la decisión de que el primer tramo se va a hacer una quita del 20% del subsidio y en los otros 2 bimestres el 80% restante en 2 etapas iguales. O sea, se quitaría en el primer tramo el 20%, en el segundo tramo el 40% y en el tercer tramo el 40%. Esto también, ¿por qué? Porque preveemos que los costos, sobre todo de energía eléctrica, van a tender a bajar. Entonces, para la gente va a ser mucho más accesible el primer tramo si quitamos el 20% del subsidio. Otro concepto importante, que de este valor tope, tanto en gas como en energía eléctrica, no es que si uno se pasa pierde todo, sino de que en razón a la progresividad sobre el incremental al tope se va a hacer la quita del subsidio. O sea, por ejemplo, en energía eléctrica, el tope que fijó el ministro Sergio Massa fueron 400 kWh de consumo. Cuando uno consume 450, no es que pierde sobre los 450, sino sobre los 50 incrementales. Lo propio en gas. Ahora pasamos a energía eléctrica. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Yo voy a aprovechar la exposición que ya hizo la secretaria y el subsecretario Bernal y voy a ir directamente a ver los efectos que la aplicación de esta política va a tener con ejemplo en algunas facturas. Como bien decía la secretaria, en el caso de la electricidad, la regulación es mayoritariamente provincial o jurisdiccional, hay incluso municipios. Hay casi 700 distribuidoras a lo largo y a lo ancho del país, de todos los tamaños. Hay reparticiones públicas provinciales, cooperativas, empresas muy grandes. Y eso hace que haya mucha disparidad, digo, en las situaciones tarifarias. Hay algunos que en la factura de la energía eléctrica se perciben otros conceptos más allá de la electricidad y de los tributos, ¿no? Que una parte también significativa, cuando digo tributos, no es solamente impuestos, hay impuestos nacionales, provinciales, tasas, cuotas que se pagan. Así que el cálculo lo hacemos sobre la factura total, cuál es la incidencia de la parte nacional y cómo se definió la quita de subsidio en esta primera etapa, bien decía también la secretaria, al nivel 1, que son los usuarios que han hecho el registro y han acreditado altos ingresos o alta capacidad contributiva, o los que han decidido no hacer todavía la solicitud de subsidio, solamente a eso, que son la minoría de los usuarios, del 100% del subsidio que hoy tienen del Gobierno Nacional, se les va a retirar en esta primera etapa el 20%, nada más. A los usuarios que quedan en nivel 2, que son los que han solicitado y que son la mayoría, más de la mitad, que entendemos como ingresos bajos, no se le va a modificar de ninguna manera, digo, el subsidio que hoy reciben. Y a los usuarios de nivel 3, que es la clase media, los que han evidenciado clase media, van a tener hasta los primeros 400 kilovatios mensuales subsidiados, y por arriba de los 400 kilovatios el incremental van a perder el subsidio y van a ir al mismo precio sobre esa diferencia que el nivel no subsidiado, que el nivel 1. Para que tengamos presente, el promedio en la Argentina es de menos de 300 kWh mensuales, por lo cual entendemos que en 400 entra más del 70% de la demanda. Solamente con estas medidas logramos acercarnos al orden fiscal que necesitamos en materia de subsidio. Y también se busca incentivar el ahorro del recurso, ¿no? De la electricidad, no llegando a medidas tan drásticas, a lo mejor como vimos al principio están tomando algunos países de Europa, pero sí con un incentivo tarifario que haga que las familias cuiden o no utilicen la energía si no reciben con eso alguna satisfacción de alguna necesidad, un confort, no desperdiciarla. Y también se tomó la decisión de que los usuarios generales, digo esto, los comercios, no tengan el mismo precio de la electricidad que el segmento 1, que pierde el 20% del subsidio. Las facturas quedan aproximadamente así. Tomamos como ejemplo Santa Fe, Salta, Córdoba, Entre Ríos, Tucumán.
EDEA, que es la parte de la costa, digo, Chascomú hasta el partido de la costa y para el sur, hasta Necochea y un poco más, y EDESUR, que es la parte sur de la Ciudad de Buenos Aires. Y en todos casos ven cómo está antes de impuesto la factura hoy y con la adecuación tarifaria, cómo queda. Vemos que la variación porcentual, por eso siempre resistimos en materia de energía eléctrica a dar porcentuales, varía mucho, digo, en algunos casos un 25%, en otros puede ser un 50%, pero en pesos, en definitiva, que es lo que interesa, son entre 800 y 850 pesos, digamos, por factura, en una media de 300 kilovatios hora estamos comparando, que es más que el consumo promedio y que queda todo subsidiado. Entendemos de nuevo, con esta medida es algo que protege a las familias, que pone a los comercios que usan la electricidad quizá como un insumo de lucro a la par de las familias con mayor capacidad de pago. Sigue abierto el registro para que se sigan registrando los que aún han decidido no hacerlo. Y con este esfuerzo de la minoría de los usuarios se logra o se acerca al orden fiscal y esperamos que se incentive un uso racional de la energía. Bueno, reiterar de que en este programa, si bien por supuesto estamos alineándonos al pedido del ministro Sergio Massa de una manera más responsable y comprometida que podemos, queremos que esta medida no tan solo sea encaminar hacia un Estado más eficiente y ordenado, sino, de nuevo, concientizar sobre que la energía es un recurso que todos debemos cuidar y que es un recurso que también nuestro país necesita para el desarrollo de la industria y el crecimiento de nuestro país. Ahora, Malena nos va a comentar sobre el ahorro en IASA. ¿Qué tal? Bueno, muy buenas tardes para todas, para todos. Quiero comenzar la exposición de AISA dando una declaración. El agua es un derecho humano y desde el gobierno del presidente Alberto Fernández estamos caminando hacia la universalización de estos dos servicios, tanto del agua como del saneamiento cloacal. Esto es aumentar la cobertura y con la cobertura claramente tiene que aumentar el presupuesto. AISA brinda dos servicios a 14 millones de personas en la capital federal y 26 municipios del conurbano bonaerense. Estos dos servicios se brindan como en casi ningún país, canilla libre, decimos nosotros de manera coloquial. Esto significa los 365 días del año, las 24 horas del día y sin ningún tope. Uno podría dejar durante todo el año, durante todo el día, una canilla abierta y no se le suspendería en ningún momento ese servicio. La Organización Mundial de la Salud dice que una persona necesita por día 180 litros para hidratarse, preparar sus alimentos, asearse, asear su casa. En Argentina, este número se incrementa a 325 litros por día por persona. Si hacemos la cuenta, una familia tipo en Argentina por día se consumen 1.300 litros y queda en el segundo lugar, atrás de Venezuela, de los países que más consumen. Un usuario o usuaria de AISA paga apenas el 36% de lo que cuesta producir un litro de agua. El resto es subsidio. Con este cuadro que ahora vamos a comentar, el ahorro para el año en curso, es decir, noviembre y diciembre, porque
el impacto en las facturas será a partir del 1 de noviembre, será de 2.000 millones de pesos. Para el año 2023 será de 45.000 millones el ahorro. Por otro lado, estamos en un camino, en un proceso hacia la micromedición de todas las cuentas, de las 3,5 millones de cuentas que tiene AISA. Esto quiere decir medir cada casa, medir el consumo de cada familia, para a partir de ahí, dentro de un tiempo, poder reajustar este cuadro tarifario. También quiero decir antes de comenzar que no llegamos con este nuevo sistema de subsidios a la tarifa de equilibrio. Si nosotros quisiéramos llegar a la tarifa de equilibrio, debiéramos aumentar la tarifa un 400% para todos los y las usuarios. Por eso, tanto como en energía, nosotros pedimos el consumo responsable. El agua es un elemento vital para todas y todos. Ese consumo responsable tiene que ir de la mano con el precio, porque el precio finalmente también le pone valor a este recurso. Ya tenemos puesto. Bueno, perfecto. Las características de los subsidios en AISA tienen que ver con 3 pilares. El primero es que hoy representa el 64%, como les decía recién. El costo del subsidio a los servicios es del 64%, por eso la gente paga el 36% de su tarifa. El subsidio hoy es recibido por todos y todas los usuarios y las usuarias de manera general y homogénea. Por lo tanto, la distribución termina siendo injusta. Pagan lo mismo o reciben lo mismo en subsidio los más ricos y los más pobres. El régimen tarifario de AISA presenta subsidios cruzados progresivos, es decir, que los usuarios de mayor capacidad contributiva poseen facturas por encima de la media para compensar facturas por debajo de la media para aquellos usuarios de menor capacidad contributiva. Sin embargo, los usuarios de mayor capacidad contributiva reciben mayores montos de subsidio porque sus facturas son mayores. Nuestra propuesta, en lineamientos generales, consta de 5 pasos. El primero, la explicitación del subsidio, cosa que hoy no sucede. Hoy los usuarios y las usuarias reciben la factura y no saben cuánto de eso está subsidiado por el Estado Nacional. Por lo tanto, calcularemos el subsidio a cada cuenta y será explicitado en la factura a partir del 1 de noviembre. El segundo paso es el esquema de segmentación, que a su vez tiene 2 pasos. Uno, la utilización de los coeficientes zonales, que es el instrumento que tiene el régimen tarifario, y otro, que es el mantenimiento del subsidio a través de un registro, como las energéticas, y además la tarifa social. La tarifa social no es un dato menor. La tarifa social y comunitaria son subsidios focalizados, selectivos, que tiene AISA ya desde el comienzo de la concesión. El tercer paso es la reducción de subsidios de manera diferenciada y gradual. Esa adecuación se realizará en distintas cuantías de acuerdo a los distintos niveles y será progresiva y paulatina para algunos de los
de los usuarios y usuarias, perdón. Los usuarios residenciales tendrán una quita de reducción según su nivel socioeconómico. Los usuarios no residenciales tendrán un proceso de reducción de subsidio en etapas para todo el conjunto. Los instrumentos de protección serán el programa propio, que recién comentábamos, la tarifa social y la tarifa comunitaria también, que es para no residenciales que realizan actividades sociales, es decir, bibliotecas, clubes, sociedades de fomento, merenderos, comedores, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, el mantenimiento del subsidio como instrumento de protección adicional para aquellos que crean que no pueden pagar la tarifa a partir de la reducción del subsidio. En el siguiente cuadro se ve el esquema de segmentación según los niveles zonales. Los residenciales de nivel zonal alto implican el 14% de los casos, del medio el 27% de los casos y del bajo o medio bajo del 47% de los casos. La diferencia es aquellos que son no residenciales, que son un 9% de los casos. Sin embargo, los no residenciales nos implican un 30% de la facturación anual y los residenciales un total del 69%. En esta filmina, la siguiente por favor, en esta filmina se ve cómo impacta en los niveles zonales. RCF significa Región Capital Federal, RN, Región Norte, RO, Región Oeste, RSE es la región sudeste y la siguiente es la región sudoeste. La propuesta de segmentación de los subsidios, la siguiente filmina por favor, implica que los niveles zonales altos a partir del 1 de noviembre dejen de percibir el subsidio en su totalidad, que el nivel zonal medio lo haga en 2 etapas, una a partir del 1 de noviembre del 40% y otra a partir del 1 de enero del 20% para llegar a marzo sin subsidios. Y el nivel zonal medio y medio bajo tendrá a partir del 1 de noviembre el 45%, en enero el 30%, en marzo estará en el 15% y el 15% se sostendrá para acompañar a aquellas y aquellos compatriotas que están en situaciones de mayor vulnerabilidad. Los no residenciales serán 2 pasos. Primero sostendremos el 40%, luego el 20% para llegar a marzo del 23 con el 0%. El segmento más bajo y las actividades comunitarias, como ya lo dijimos en 2 ocasiones, tendrán la tarifa social. Esta tarifa no tendrá ningún cambio. No tendrá ningún cambio en términos de posibilidades de acceso, pero sí desde AISA fomentaremos, como venimos haciéndolo, acercándonos a los barrios, acercándonos a las usuarias, a los usuarios, trabajando junto con el sector energético, con el CINTIS, con ANSES, para que ningún vecino o vecina que no pueda tramitar su tarifa social y comunitaria dejen de hacerlo y que nosotros podamos acompañarlos, no solamente nosotros, sino el ente regulador y la agencia de planificación. Y por supuesto el mantenimiento de subsidios, ¿no? El registro de aquellos que creen que no pueden pagar y necesitan entonces del subsidio que brinda el Estado Nacional. Bueno, hay aquí una breve referencia
A la tarifa social, ya lo hemos conversado, es un programa propio de la concesión, aunque esté establecido en el marco regulatorio. Presenta condiciones de acceso y otorgamiento de beneficios flexibles y equitativas. Tiene en cuenta los ingresos del hogar, su composición, los gastos en vivienda y salud, y se adecúan los montos a la efectiva capacidad de pago que tenga esa familia. Actualmente el 7% de los usuarios y usuarias residenciales están inscriptos y reciben la tarifa social. En cuanto a la tarifa social, no tenemos límites presupuestarios, para que quede claro. Toda familia que quiera inscribirse, que debe inscribirse, no cuenta, y que, por supuesto, cumple con los requisitos, no va a tener una denegatoria. Si bien nosotros somos quienes implementamos la tarifa social, este régimen es controlado, monitoreado por el ente regulador, el ERAS. El mantenimiento del subsidio se hará según las... creo que es una anterior, una filmina anterior, si lo están pasando allá. El mantenimiento del subsidio permitirá mantener el nivel de subsidios correspondientes al sector medio-bajo a aquellos hogares que reúnan alguna de las siguientes condiciones: ingresos netos menores a un valor equivalente a 2 canastas básicas total para un hogar tipo 2, según el INDEC, tenga un integrante del hogar con certificado de vivienda RENAVAP, un domicilio donde funcione un comedor, un merendero comunitario, como estábamos hablando hace un rato, registrado en el RENACOM, debe estar registrado en el RENACOM, al menos uno o una integrante del hogar que posea pensión vitalicia a veteranos de guerra, al menos un o una integrante posea certificado de discapacidad. La conferencia de todo el área de energía sobre las tarifas. Nosotros les pedimos una pausita y estamos de vuelta con esta conferencia.